Ser podcast. Madre tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar. Está en el palo. Hola, buenas tardes. Buena vesprada también, porque hoy abrimos la ventana desde Valencia, desde un lugar muy especial y cargado de significado por lo que les voy a contar. Mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con un mensaje muy especial de alerta sobre el cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Propongo que nos detengamos un momentito en esto, hagamos abstracción, aunque sea por un ratito, del ruido y la furia que rodean ahora mismo la política en nuestro país. Bueno, la política y más cosas. Olvidemos también, olvidar no, aparquemos por un momento que el fantasma de la guerra, o de las guerras en plural, vuelve a recorrer el mundo y detengámonos en por qué es importante esto de la biodiversidad. La respuesta es muy sencilla, sencillísima, porque los seres humanos dependemos de ella directamente para sobrevivir. La biodiversidad garantiza el equilibrio y la resistencia de todos los ecosistemas del planeta, lo cual en la práctica significa, entre otras cosas, seguridad alimentaria, agricultura, purificación del aire, del agua, salud, ciencia, avances médicos, economía, bienestar. Podemos seguir haciendo el imbécil y que cada 10 minutos desaparezca una especie animal, que es lo que ocurre ahora y desde hace tiempo. Cada 10 minutos. Estamos en la 6ª ola de extinción, provocada por nosotros, por los humanos, y eso hace que cada día se extingan del orden de 150 especies animales, que es una auténtica barbaridad. Esa es la mala noticia, una pésima noticia, diría yo. Pero Jane Goodall, la primatóloga que murió hace ahora justo 8 meses, dejó en uno de sus últimos mensajes, y lo dejó aquí en Biopark, un ruego para nosotros, para los periodistas, para los medios de comunicación. Nos dijo, por favor, no contéis solo las malas noticias, contad también las buenas y en grandes titulares. Pues sabéis una cosa, vamos a hacerle caso. Porque en mitad de este panorama, no precisamente alentador, y en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, hay efectivamente proyectos y personas empeñadas en dar la vuelta a las cifras y proteger esa biodiversidad de la que depende nuestra propia existencia. Hoy abrimos, sí, la ventana desde el Biopark de Valencia, que es un modelo de protección y rescate de más de 150 especies, 6.000 animales distribuidos en varios hábitats propios del continente africano, donde la filosofía clave es algo que sirve para cualquier aspecto de la vida, el cuidado, la ética del cuidado para que todos tengamos un futuro. Aquí abrimos la ventana, acompañados, por cierto, ya lo habréis notado, de un buen puñado de amigos, de amigas, de oyentes que han venido a compartir cara a cara una tarde de radio, así que muchísimas gracias por venir, de verdad. Allá vamos. Equipo de hoy, el gran sonidista de la naturaleza en España, Carlos de Ita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La gran prescriptora de la tele en la radio que comparece en calidad de valenciana ilustre, Mariola Cubells, buenas tardes. Buenas tardes. Cheerleader. Director de contenidos de la cadena SER en la Comunitat Valenciana, Julián Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el gran anfitrión esta tarde en la ventana, el zoólogo y director ejecutivo de la Fundación Biopark, Fernando González Sillas. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quedémonos con Jane Goodall un momentito. Mayo de 2012, visita Biopark por primera vez y sale absolutamente sorprendida. Por cierto, en esa visita descubrimos que su gran pasión no eran los gorilas ni los chimpancés, sino los elefantes. Sí, comprensible. Ella aterrizó en lo otro, me parece un poco que de carambola. Y después de ver lo que aquí se puede ver,
dejó una frase que es: nunca he visto elefantes en un zoo. Ella dijo un zoo, esto no es un zoo, y ahora lo explicaremos. Nunca he visto elefantes jugando en el agua como los vi esta mañana. Es absolutamente mágico. ¿Y tú escuchaste eso? Yo lo escuché y no solo lo escuché, sino que me transmitió, o sea, me sentí orgullosísimo, porque yo creo que es uno de los momentos estelares de los muchos que hay cuando recorres el parque, es cuando ves al grupo de elefantes meterse, abandonar un bosque de baobabs entre unas rocas que simulan un poco el paisaje que podía ser Namibia o tantos otros africanos, y ver cómo se meten y juegan en el agua, que es, o sea, te das cuenta que sin ningún tipo de trampa-antojo, son felices. Están disfrutando como los espectadores que lo ven. ¿Estás de acuerdo en que la principal seña de identidad de Biopark, que insisto, no es un parque zoológico como el que muchos oyentes pueden estar imaginando de lo que hemos vivido los que tenemos una edad de pequeños, esto es otra cosa? ¿Estás de acuerdo con lo de la ética del cuidado, que a mí me ha llamado mucho la atención? Es que todos los parques de animales de este siglo XXI deberían ser así, pero por desgracia no lo son. Ya. Entonces aquí efectivamente no solamente hay un eje principal que es el bienestar animal, el cuidado, sino que además yo creo que eso consigue que todos los animales que hay aquí se conviertan en embajadores de eso que queremos todos, que es la conservación. Y eso lo consigues más allá de los animales, metiendo a la gente en un entorno que simula el lugar donde viven todas estas especies animales. Hasta el punto en que más allá del animal, lo que te gusta es estar rodeado de esa naturaleza que muchas veces no tienes posibilidades de ir a verla, a los lugares de origen, y de repente te encuentras sumido, metido en una sabana o en una selva, y lo hueles, lo oyes, ves a los animales interactuando. Entonces yo creo que ese para mí es un papel también fundamental del parque. Y ves especies donde, en fin, por pura lógica, alguien es depredador de otro alguien, y sin embargo no se ve ninguna barrera física que los separe y conviven. Exacto. No sé si en armonía por el karma o hay algún secreto ahí. Bueno, viven... tú puedes ver, por ejemplo, cómo pasa un grupo de antílopes o unas jirafas, y al fondo, sobre un copi, una formación granítica de África, pues tienes un grupo de leones mirándoles. Evidentemente, entre medias hay un foso que no ves, pero lo que sí es cierto es que entre ellos no solamente se ven y se oyen, se huelen, están. Hombre, llega un momento que, como te pasa también en la sabana, curiosamente, cuando el león está recién comido, y los animales saben perfectamente que ese león no te va a comer. Entonces no es que no provoca una situación de estrés, pero sí que provoca casi un entretenimiento, una sensación de cara al león y de cara a los herbívoros que se traduce en bienestar animal para cada uno de ellos. Yo tengo un interés muy, muy, muy especial en que hoy seamos capaces de transmitir, para quien no conoce el Biopark, lo que aquí se cuece, lo que aquí se vive. Y a ver si lo digo bien. Esto no son animales, que está muy bien cuando se hace, soltados en un entorno de cautividad, pero así con espacio y tal. No, no, no. Aquí hay tratamiento personalizado para cada animal. Hay un seguimiento y un estudio genético de cómo tiene que fomentarse la natalidad de especies en cautividad. Aquí hay dietas personalizadas para los animales. Aquí hay bueno, en fin, cuando dices que todos los parques deberían ser como este, es llegar a un los de excelencia realmente grande. Pero es así, ¿no? Y me dejo cosas, seguro. Claro, en el fondo, tú sabes que últimamente, en los últimos años, crece una animadversión hacia los zoológicos en general. O sea, esto es, digamos que es un superzoológico o un parque de animales ya del siglo XXI, y como deberían ser los del siglo XXI. Eso no solamente es porque todo lo que acabas de comentar tienen un cuidado exclusivo cada una de las especies y demás, sino que además están dentro de un protocolo internacional, mundial, europeo e ibérico, de asociaciones de zoos y acuarios, en las que tienes un protocolo, o sea, un cuaderno de ética sobre lo que tienes que hacer, que es como una guía telefónica de las antiguas. Entonces, todos los animales no pertenecen al parque, ninguno de ellos es propiedad del parque, sino que esa asociación, mueve los animales para que tengan un stock genético adecuado. Entonces te dicen, de repente, pues te traen un elefante de un sitio donde tú sabes que no es consanguíneo con los que tienes aquí, que a la vez no son tuyos. Las crías que puedas tener van a otro parque. Es decir, está muy, muy controlado. La diferencia de otros parques dentro de estas asociaciones y nosotros
es que aquí, como bien dices, es como el 5 estrellas de los parques. Es decir, pero sobre todo, y además yo de verdad lo creo, hay un diseño muy especial, un diseño que te permite creer que estás en estas zonas salvajes, no solamente a ti, sino a los animales. Sí, que es lo importante y luego al final. Un equipo de personas profundamente enamorados de los animales que cuidan. Pero hasta un extremo que a mí me enternece todavía, después de 25 años. A mí hay una cosa que me llama la atención muchas, ¿no?, del bioparque, pero por supuesto todos los trabajos de gestión de especies amenazadas, conservación, colaboración con proyectos directamente en el terreno, fuera del bioparque, en África. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de este sitio y es la actitud no de los animales, sino de los visitantes. Yo creo que aquí también amaestráis, perdón por la palabra, a la gente a observar en paz, tranquilamente, a los animales, a las otras especies. No se les ha de comer ni cosas de esta No, pero tú vas al campo y ves muchas veces a la gente pegando gritos y tocándole las palmas a los buitres y esas cosas, ¿no? Y en cambio aquí yo veo a la gente como una actitud de observación profunda y respetuosa con los seres vivos. ¿Has visto, esta mañana el grupo de chavales cuando estaban dos, creo que eran gorilas, haciendo la siesta, ahí fritos los dos, y cómo miraban? Y los niños no se estaban moviendo los animales ni haciendo cosas. Y los críos no estaban pegando gritos ni haciendo aspavientos. Por cierto, críos, déjame subrayarlo porque creo que es importante, acompañados de maestros, los mismos que protestaban, a la misma hora que protestaban maestros de la comunidad valenciana en la calle, porque siguen con sus reivindicaciones, pero no han dejado de acompañar a los chavales en sus actividades extraescolares y viajes de fin de curso, cosa que creo que merece la pena ser subrayada. Dicho lo cual. Y desde aquí un apoyo absoluto a este colectivo de profesores que se la está jugando desde hace tantos días y enfrentándose a la policía. Bueno, más bien la policía se enfrenta, ¿no? Exactamente, sí, por eso lo decía. Cerremos paréntesis, sigue Carlos. Sí, bueno, aparte de esto, de esta educación a los visitantes, que espero que deje pozo cuando esta gente después vaya al campo, a la naturaleza, a verlos de verdad, salvajes, silvestres, libres. Pero aparte luego el bioparque forma parte de esa red de centros dedicados, por supuesto, a la visita y tal, pero también a la conservación. Eso es un reservorio genético para muchas especies. Así es. Mira, lo comentamos antes, Carlos. Como el banco de semillas, un poco. Es como el banco de semillas. Cuando se planteó el proyecto de regeneración del lince ibérico en España, que es una especie que se extinguía, hubo un dilema, y es que había que coger linces salvajes, cuando quedaban 80, para criarlos en cautividad y después poner en marcha el proyecto de recuperación, ¿no? Y en esta red de centros de naturaleza tenéis esa reserva genética que no obliga a ir a por los animales, en caso extremo, a sacarlos de su hábitat, sino que ya está como el banco de sangre ya está guardado y está estudiado, ¿no? Y de hecho, eso es muy importante, ¿eh? Ya se han soltado especies que se han extinguido en la naturaleza. Se ha cogido por ejemplo, el bongo que tenemos aquí, la subespecie de bongo que tenemos. Quedan 60. Quedan 60 bongos. En libertad. Pues Yo no sé lo que es un bongo, voy a decirlo. Eso ahora damos un paseillo, si te No, pero explícalo, porque estoy segura que todo el mundo sabe aquí lo que es un bongo, menos mal. Vale. Pues un bongo es un antílope precioso, muy grande. Con dos rayitas aquí, marrón, y además muy fuerte, muy potente, y que vive... Es muy difícil de ver en libertad porque vive en la selva, en este caso en la selva de los montes que rodean en los Aberdares, en la parte alta de Kenia. Pero es una preciosidad. Yo creo que es de los antílopes más bonitos. Me gustaría. Carlos, que hemos... un alcelafo, ¿no? Con los cuernos así grandes. Que hemos compartido allí el viaje por Kenia. Y no solamente a mí, ahora que hablabas de la educación, estos son, como te digo, grandes embajadores, porque cuando tú ves un bongo en vivo, la primera vez que ves un bongo, sabes que, aprendes que se llama bongo, pero cuando te cuentan que prácticamente ya no hay en libertad y que desde aquí vas a ayudar a que vuelva a ver, pues eso es un mensaje que cala de verdad. Y a mí, hablabas de los niños que estaban viendo, es que la educación, muchas veces aquí te das cuenta que esos niños son los que le dicen al padre cómo tienen que ver al animal, o que no grite, o que no... Es que el problema no lo tenemos en los niños, lo tenemos en los adultos. Exacto, pero tenemos en los adultos. Me encanta, me da esperanza ver a un niño que dice, oye, papá, que estamos delante de un gorila. Que esto, por llevar esto al terreno de Mario Lacubells, como si fuera una película o una serie de esas que hablas tanto en La Ventana, aquí hay protagonistas, pues yo sé, el elefante, el león, la jirafa y tal, los hipopótamos, y luego están los secundarios. Y entre los secundarios, además del bongo,
Hay uno que sé que es el preferido de Fernando, que yo no había ido nunca a hablar de él, que es el cerdo hormiguero. Me encanta. A ver. Entiendo que no es muy bonito de cara al público en general. Bueno, no sé. Pero el cerdo hormiguero es lo que su nombre indica. Eso es ¿un cerdo hormiguero? El animal, no es un cerdo, pero es el animal que ocupa el nicho de Es que ¿por qué llamáis de maneras diferentes a los bichos? Bueno, para los que no entendemos. O sea, hay que llamar bichos a los animales. Bueno, a los animalitos. Realmente se llama oricteropo, pero es mucho más difícil que cerdo hormiguero. Oricteropo. Sí. Vale. Y entonces es un poco el que ocupa el sitio en el ecosistema de un oso hormiguero americano. O sea, es parecido a un oso hormiguero. Como si le pasaras una maquinilla de afeitar a un oso hormiguero. Oye, y Fernando, ahora que dice ¿Y por qué tienes Francino, debilidad por este? Pues no lo sabes. No, sí, porque lo he intentado grabar muchísimas veces haciendo documentales y no pillas. Siempre se me ha escapado. Ya. Mira, esto me viene bien, lo de los documentales. A vosotros os piden en muchos sitios, sabéis que hay empresas de casting de animales y hay empresas de animales a rodar porque la gente los utiliza para tal. ¿Vosotros recibís propuestas para rodar aquí en ficción y qué hacéis con ellas? No, o sea, rodar aquí es imposible. Se gestiona. Lo que no se hace bajo ningún es usar al concepto animal. Exacto. No coges al animal y lo pones de actor de nada. O sea, si quieres es venir imposible. Es imposible porque está, o sea, no sé cómo decirte, no entra en nuestro ni se nos ocurre. Vale, pero he de decirte que eso, mis compañeros de cineastas y guionistas, a veces necesitan animales. Lo sé. Yo mismo en determinado... Y sufren muchísimo. Es más, la primera vez que me acerco a un bioparque, estaba construyéndose el bioparque de Fuengirola, que fue el primero que se hizo. Sí. Y llegué allí porque quería hacer un documental de criptozoología, una fricada de animales. Una de las manías de Fernando que tiene. Exacto, que tengo fijaciones, ¿no? Y entonces necesitaba un hipopótamo pigmeo. Imagínate un hipopótamo pigmeo, que para quien no lo sepa, es otra especie de hipopótamo muy chiquitita. Aquí hay, lo hemos visto esta mañana, y queríamos, y en Fuengirola también. Y este animal en libertad es prácticamente imposible. Te tienes que ir a Liberia, meterte en la selva y luego viven en ríos que son color chocolate. O sea, realmente imposible. Y me dijo una de mis hermanas que es veterinaria, me dijo, pues en Fuengirola están haciendo un parque y tienen un hipopótamo pigmeo. Y ahí fue donde conocí a José Maldonado, que debió de pensar, cuando le dije por qué estaba allí, debió pensar otro que igual de loco que yo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a colaborar. Vamos a hacer una cosa. Además de todo esto que estamos comentando, que básicamente es lo que se ve y lo que una persona que venga a Biopar pues podrá llevarse en la memoria, hay detrás de todo este proyecto una maquinaria de precisión, una legión de gente apasionada por este trabajo con vocación, que lo pasa mal cuando un animal lo pasa mal, porque nos lo han contado, porque se emocionan, porque cuando hay un accidente o lo que sea, la gente llora. Porque esto es como es. Y para descubrir un poquito ese trabajo y meterse en las tripas de lo que es el Biopark, nuestro compañero de Radio Valencia, José Biolasco, ha hecho una cosa. Ha ido al comienzo, cuando el día empieza a despuntar, y ha ido tirando hasta que esto cierra. A ver qué le ha salido. Amanece en Biopark y unas horas más tarde suena el despertador. Son las 9 de la mañana. Los animales están listos para salir de sus cobijos interiores al exterior. Aunque antes, desde las 7 hasta las 10, los cuidadores han limpiado y adecuado el parque para un nuevo día. Es la jornada invisible, aquella que los visitantes no ven. Javier Martínez es uno de los veterinarios que más madrugan. Nosotros entramos a las 7 de la mañana a trabajar en el parque. Entonces, en ese momento, lo primero que se hace es que los cuidadores van a cada uno de los cobijos, revisan a todos los animales, que todos se encuentren bien, que no haya nada raro. Se les da el desayuno, ¿vale? Para que puedan desayunar lo antes posible. Y entonces los cuidadores lo que hacen es salir a la parte exterior, la parte que va a ver el público, las instalaciones exteriores, y comienzan a hacer todas las tareas de limpieza. Por ejemplo, Félix Macías, del Departamento de Aguas, se encarga de dejar impolutas las rías. Todas las rías están vivas, entonces tenemos peces en todas las rías, y lo que hacemos es como si fuera aspirar el fondo. Toda la basura que queda en el fondo, que decanta, la aspiramos y la sacamos con un decantador. La perfección en la limpieza debe ser tal que una rama de un árbol mal cortada puede provocar la fuga de algún animal, tal y como cuenta Sara Amores, una de las veterinarias. Lo que usamos son barreras naturales como rías, cascadas, árboles. Entonces, claro, hay que fijarse siempre en las ramas para tener en cuenta que no salte algún primate a una otra instalación que es de otro animal, que no se escape fuera. Una vez todo listo, es el momento de salir.
Martínez explica que el hecho de que duerman en los cobijos les permite a los veterinarios controlar su alimentación y su salud, también su bienestar, claro. En los momentos de máximo calor, por ejemplo, estamos pensando en el verano valenciano, a los gorilas se les da acceso al interior porque están mucho más fresquitos dentro, entonces se les permite la posibilidad de entrar y que tengan una zona en la cual ellos estén pues un poquito más a gusto. La suelta es la salida al patio, su momento de diversión. El de las jirafas es bastante delicado. Para ello, deben levantar un puente porque su altura puede con todo. Fran Prieto es uno de los cuidadores que está al tanto. En Gorí esa cabeza de ingeniería, pero tardaremos un poco en soltar, que están los pastores liados. Vale, ok, gracias. Vale, vamos a proceder a la suelta de jirafas. Ellas salen por una estructura que es un puente, por donde pasa el público también. Entonces, como es más bajito que la altura propia de las jirafas, tiene un sistema hidráulico que levantamos ese puente. ¡Vamos fuera! Pasan, y al pasar las jirafas cerramos la puerta inferior primero y luego bajamos el puente de nuevo para que ellas estén fuera y el público pueda pasar de una parte a la otra. Vamos, vamos chicas. Vale, cierro puerta. Aunque si hay alguna salida al exterior particular, es la de las elefantas. Al vivir en sociedades matriarcales, deben salir por orden de jerarquía. Los elefantes viven en sociedades matriarcales y siempre hay una hembra alfa o que está más alta en el rango de jerarquía del grupo. Entonces va a ser la que coma primero, la que mande un poco sobre el resto. Y con todo preparado, llega el momento de levantar la persiana. Biopark comienza una nueva jornada. Importante es el sonido. Me ha encantado lo de las matriarcas sí. Elefantas. Bueno, pero hablando de elefantes, lo que hemos podido ver esta mañana, ¿verdad, Julián? Hemos visto, yo lo contaba este mediodía sí. en el Hoy por Hoy, cuando José Luis Sastre decía, estamos en la terreta, en tu terreta y tal. Dice, acabo de ver a un elefante africano de 6 toneladas y 34 años de edad, cómo le hacen la podología. Y cómo él pone la pata para que los cuidadores se lo hagan. Dices, hostia. Sí, pero eso, aquí tiene que, lo que decíamos antes de la ética del cuidado, aquí tiene que haber detrás una cantidad de horas de trabajo, de complicidad, de confianza entre unos y otros. Pero es cariño, good boy, le decían. Un palito y él se gira, pone la pata a la oreja, sí. o sea, lo pone todo, una cosa sensacional. Sí, sí. De verdad. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Sí. Oye, Fernando, ¿y cómo combináis? Porque este parque es entretenimiento. Tú habías estado aquí, ¿no? Antes. Yo había estado muchas veces. Yo he venido siempre con mi hija. Bueno. Y yo recomiendo a todo el mundo venir. Mi hija ya tiene 20 años, pero cuando he venido con ella era muy pequeña. Nunca olvidas la cara de satisfacción y de admiración y de asombro de un niño. Y esa cara de felicidad. Nunca la olvidas. Yo la recuerdo perfectamente. ¿Cómo combináis el entretenimiento? Porque esto es un parque para entretener también, con esa intención tan increíble vuestra de preservar, de ¿cómo se hace eso? ¿Cómo una fundación puede hacer eso? Bueno, y ya, no es la fundación solo, es el conjunto de ese equipo increíble que quiere mucho al parque, el parque con todos sus componentes, y tiene que en el fondo tú lo que haces es, no hay forma de que consigas conservar algo si no te interesa. Nosotros en la Fundación tenemos una frase clave que es: la indiferencia es el peor enemigo de la conservación. Anda. Ay, qué buena y eso es que es real. Y la forma de conseguir que alguien se despierte al interés por la naturaleza, que llega mucho antes que el interés de la conservación, es entretenerle, es despertarle, es asombrarle. Claro. Y entonces, bueno, es un equilibrio bastante complicado de mantener porque pero para eso tenemos equipos de educación, la gente que cuida los animales, la gente de jardinería que lo tiene precioso. Pero sobre todo es que con el diseño que tiene el parque tú llegas y por primera vez pues tienes la misma sensación que cuando, siendo pequeños, yo la primera vez que me fui al bosque en Asturias, al Sella, y me encontré con la naturaleza de verdad, de golpe, ¿no? Pues eso mismo, pero con la naturaleza de África, de lugares donde difícilmente podrías llegar. Yo recuerdo cuando yo de niño iba al zoo con mis padres en Madrid, a la Casa de Fieras del Retiro. Sí. Yo salía triste. Qué nombre tan feo, ¿eh? Yo salía triste cuando veía esos animales enjaulados, ¿no? Y en cambio aquí, pues es como un rollo. Claro. Por parte de los visitantes y de los visitados. Sí, ¿no? pero es que años luz. ¿Cuántos animales tenéis aquí en el bioparque? La comunidad, el ecosistema urbano, ¿de cuánto está formado? A mí me vas a pillar con los números y con los nombres mal, invéntatelo, entonces, pero miles, sí. Unos cuantos miles, no muchos, pero no sé. Porque luego lo que es fascinante del bioparque es la arquitectura del lugar.
Sí. Porque claro, esto parece una selva, una sabana, pero en realidad aquí esto es una construcción artificial. Hay 6.000 animales. 6.000, pero tú no ves una valla, tú no ves un muro, tú ves un camino, un árbol caído, un tronco que te interrumpe la visión. Es que eso es lo difícil. Es un viaje Lo difícil es un viaje. Es, antes de empezar a hacerlo, imaginarlo de forma que en ningún sitio del parque te sientas que te has ido de la naturaleza. Es decir, antes tú llegabas en muchos parques en Europa, tú llegas y ves incluso un recinto muy bien hecho, con sus plantas y animales, pero si te das la vuelta, desaparece el encanto. Ya no estás en un parque con calles, con casetas. Aquí no, aquí te metes y tienes un recorrido que vas pasando de uno a otro, incluso transversalmente puedes ver varios recintos y puedes ver mientras te pasan por delante unos antílopes corriendo, 2 jirafas pasan, ves al león a la izquierda y al fondo, entre baobabs gigantes, ves pasar un grupo de elefantes. Eso no lo hay en ningún lugar de Europa. Porque al final la filosofía de Biopark no pretende no solo conservar determinada especie de animal, sino conservar hábitats, ecosistemas, reproducir eso. Es todo. Efectivamente. Bueno, primero que, digamos, el objetivo número 1 es enamorarte. Si no hay pasión, si no hay interés, estamos perdidos, ¿no? Pero después, efectivamente, y yo lo cuento muchas veces, cuando yo nací, cuando Carlos y yo nacimos, que más o menos tenemos la misma edad, por ahí andamos, se protegía las especies. O sea, el elefante está en peligro, cuidabas. Y después, a lo largo del tiempo, se fue, pasamos a los ecosistemas. Hay que proteger la sabana, hay que proteger el bosque. Ahora ya estamos en sistemas globales, ¿no? Hay que proteger el agua, hay que proteger el aire, hay que proteger... Entonces, lo que consigue es que vayas más allá del animal. Este parque consigue que sientas necesidad de conservar la belleza, en el fondo, de la naturaleza en todos sus hábitats. Oye, y hablando de ecosistemas y estando donde estamos, yo no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de la albufera, de la que hablamos largo y tendido cuando la tragedia de la Dana, porque al margen de las pérdidas humanas y de todo lo que lleva acarreado eso, que ya veremos cómo termina, por cierto, bueno, lo de la albufera recibió un batacazo enorme. Y yo creo que, Julián, bueno, ahí hay 300 especies diferentes de aves, es el lago de agua dulce más grande de España. ¿Cómo está esto ahora? Aprovechemos para comentar, aunque sea un momentito. Bueno, pues como bien avanzabas, Carles, la Dana de octubre del 24 fue uno de los momentos que más estrés provocó al lago en los últimos tiempos. Por ejemplo, provocó que un ecosistema muy concreto, el Tancá de la Pipa, que es una zona protegida, pues que estuviese casi un año sin funcionar como reserva natural porque fue arrasado por completo por la inundación y eso redujo el número de aves que residen en el parque natural. El año pasado, por ejemplo, muchas aves no pudieron hibernar por la mala calidad del agua. La buena noticia, Carles, es que las aves han vuelto ya a las zonas que van recuperando además calidad ambiental. Lo explicaba Ana Valentín de SEO BirdLife. Durante la Dana o durante los meses posteriores hubo un desplazamiento de las aves y ese desplazamiento en esta invernada hemos observado que ya no existe, o sea que las aves han vuelto a recuperar, o sea, a utilizar estos espacios, pero eso no quiere decir que estos espacios estén en una calidad óptima. Lo que nos está demostrando es que es la resiliencia tanto del humedal como de las especies. Entonces las especies han vuelto a un estado anterior a la Dana. No quiere decir ni muchísimo menos que sea el ideal. Según Ana Valentín, las zonas protegidas con buena calidad del agua de la albufera son tan pocas que en cuanto hay algún pequeño problema, pues las aves y el resto de especies pues no tienen dónde ir y acaban abandonándolas. En efecto, en eso, en la calidad del agua, pone el acento Antonio Camacho, que es el presidente del Comité de Expertos de la Albufera. Asegura Antonio que el agua lleva décadas perdiendo calidad y aunque entre los años 2017 y 2020 mejoró en algún grado, bueno, en los últimos años pues ha vuelto a empeorar. La situación de la albufera es grave desde hace décadas porque el proceso de eutrofización, de enriquecimiento de nutrientes y esa sopa verde que tenemos desde hace décadas empezó a reducirse y va mejorando pues prácticamente hasta el año 2017, estando aún bastante mal, pero ya tenemos una tendencia casi en la última década de vuelta a los valores tan altos que teníamos antes de clorofila, de eutrofización. Sopa verde, la sopa verde, la sopa verde. Camacho, claro, es que estamos hablando de los efectos provocados por la Dana, pero la gran amenaza
para la Albufera y para otros lugares como la Albufera es el cambio climático. Sí, en sí. lo que estamos hoy, en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Así es. Por ejemplo, el pasado año, en el mes de junio, hubo que aprobar de forma urgente una aportación extraordinaria de agua para la Albufera, porque es que la temperatura del lago había superado su récord histórico y estaba amenazando ese calor las especies que allí habitaban. Este año no se descarta que esa situación llegue a ese límite, pero según explicaba Ana Valentín, no se han establecido mecanismos para actuar de forma automática y bueno, corremos el riesgo de que este episodio se vuelva a repetir. Que no seamos reactivos, sino proactivos. Y lo que sí que sería interesante es desde la Administración que tengan un plan que permita anticiparnos a esa posible o eventual subida de la temperatura del agua. Entonces, que ese plan nos permita, en caso de que se observe que existe una tendencia de subida, actuar de manera rápida y no esperar a que haya problemas de anoxia y problemas derivados de las altas temperaturas. Sí, piensa lo mismo Antonio Camacho, el presidente del Comité de Expertos, que hacen falta medidas que estén impulsadas por todas las administraciones. Mira, Carles, él reconocía claramente que envidian muchísimo lo que se ha hecho en Doñana, por ejemplo, un gran pacto. El plan que se puso en marcha en Doñana, con unos acuerdos, es un ejemplo, aunque también tiene sus circunstancias particulares, pero al final el Gobierno Central, la Administración Autonómica, llegaron a unos acuerdos también con los usuarios para poder revertir la tendencia. Aquí necesitamos hacer eso urgentemente, porque estamos en una situación de cambio, nos pueden llevar a situaciones hasta ahora no vividas. Podríamos decir, Carles, que la Albufera es un enfermo que lamentablemente debemos tener en permanente observación. No te he visto muy entusiasmado, Carlos Leita, con la referencia a Doñana como ejemplo, pero bueno. Sí, bueno, es que en Doñana se habla mucho, se intentan muchas cosas, pero aquello no acaba de cuajar, ¿no? Entonces, bueno, sí, que negocien y que lleguen a pactos y que firmen todos los documentos que tengan que firmar, pero que dejen tranquila el agua, por favor. La banda sonora de la Albufera, de todas formas, sigue sonando, ¿no? La banda sonora de la Albufera. Sí, porque lo ha dicho antes, las zonas húmedas tienen una capacidad de resistencia, de renacer de sus no sus cenizas, de sus barros, impresionante, ¿no? Por aquí, por la Albufera, han pasado todas las desgracias imaginables y digamos que todavía continúa viva. ¿Queréis ver la Albufera? Venga. ¿Queréis verla como se ve en la radio? Que es por favor. Vamos. ¿Qué os voy a contar? A la playa del Saler, en la dehesa del Saler, donde escuchamos el griterío de la colonia de Canasteras, un ave que vive y cría en los guijarros, en las playas y en zonas muy rocosas. Maravilla. Dan ganas de salir a pasear, ¿no? Bueno, y ahora un trabalenguas. Vamos al Racó del Olla. Bueno, en la Albufera hay muchas aguas. Están las aguas que vienen de los ríos del interior, que esas son las que vienen sucias, contaminadas, escasas, un tercio ahora que hace 40 años entra en la Albufera. Y luego están las aguas que emanan de aguas subterráneas, que todavía mantiene pequeñas islas de calidad y de diversidad dentro de ese mar de arrozales y de mar de la laguna. Y en esas islas, en el Racó del Olla, por ejemplo, podemos escuchar ese trabalenguas formado por pagaza, picón negra, charrán patinegro común, gaveta reidora, boceta, cigüeñola, flamenco, de todo. Mario, la repite. Un guirigay, que es el sonido de la biodiversidad. Este follón es el sonido de la biodiversidad. A ver. Venga. ¿Quién dijo que la naturaleza era un lugar de paz y de sosiego? Quiero ir contigo allí, Carlos Leita. Hay que estar en silencio, ¿eh? Directa. Bueno, en la Albufera, me lo soplaba mi amigo Virgilio, que está por ahí, de Ser Viajeros. En la Albufera los tancats son parcelas cerradas que en antaño se dedicaban, es lo que hacía el Cañas y Barro, el hijo del tío Paloma, echar tierra para poner en cultivo, sí. ¿No? El tancat de Emilia es uno de esos tancats donde además se ha convertido en un filtro verde, es decir, hay varias franjas de vegetación, el agua contaminada entra por un lado, la vegetación la va filtrando y la vierte limpia a la Albufera. Y en el tancat de Emilia, con un calor tremendo entre el soplo de los cañizos de los carrizales mecidos por el viento, escondidos tras las cañas están los flamencos y los zampullines comunes.
hace calor. Y sobre todo ese zumbido como un poco desquiciante, que son los insectos, los mosquitos. El otro día hablaba de los mosquitos y decías que había que hablar. Bueno, los mosquitos son el plancton aéreo que dan de comer a toda esta gente. Es el soporte, de verdad, de toda esta diversidad, ¿no? ¿Qué te ha dicho? Además les gusta especialmente los micrófonos, estas cosas que sobresalen. Amarillos, sobre todo. Sí. Bueno, fuera del lago, pero dentro de ese mar de arrozales, cerca de Cullera está el Ullal de Valdoví. Un ullal es una surgencia, un ojo por el que emana el agua. Esto forma una doble laguna, pequeñitas lagunas, y eso sí que es un auténtico foco donde se concentra toda la vida acuática de esta zona, ¿no? Estamos acá en la tarde en el Ullal de Valdoví, donde, bueno, martinetes, garzas nocturnas, calamones, todo lo demás. La serenidad del campo, vaya. Y ya para cerrar esta visión de la albufera... Una trompeta, ¿no? Parecía una trompeta. Eso era un calamón. Pero bueno, sí, un ave que vive ahí escondida tras las cañas también. Para cerrar esta visión, esta panorámica de la albufera y su entorno, seguimos en el Ullal de Valdoví, pero al caer la noche, que es esa hora del cambio de guardia, donde los últimos sonidos del día dan paso a los primeros de la noche. Se van los patos y suena la noche. Esto es como cuando pones una canción muy bonita en la radio y te da apuro hablar encima, pero tienes que decir algo, ¿no? Con pues la yo banda diría sonora que por de la mucho que la naturaleza maltratemos, pasa sigue sonando y sigue dándonos alegría. Maravilla. Pues de todo esto, en el fondo, de todo esto y demás cosas, se está hablando hoy en el espacio Larra de Madrid, en un proyecto que ha puesto en marcha por vez primera la cadena SER, que se llama Seremos, que es un espacio de diálogo que trata de responder a tres preguntas muy concretas y muy importantes. ¿Dónde viviremos en el futuro? ¿Cómo viviremos? ¿Y cuánto viviremos? Y yo estoy segurísimo que ahí se ha hablado, en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, de los efectos del cambio climático, de cómo protegernos, de cómo defendernos, de cómo gestionar. Laura Bermejo, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Medio ambiente y cambio climático ha salido al menos esta mañana, que yo sepa. Eso es, esta mañana sobre todo hemos escuchado expertos de todo tipo hablar sobre todo de transición energética, porque se ha hablado aquí mucho de energía, aquí en el espacio Seremos, que es este espacio de reflexión, ¿no?, de la cadena SER, para hablar sobre el futuro de los próximos 5 o 10 años. Han hablado mucho de la importancia de poner en marcha molécula verde y de conseguir los objetivos al final para en 2030 y que seamos lo más sostenibles posible. No queda nada, quedan 4 años, ¿no? Han pasado por aquí la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, directivos de Moeve, el presidente de APA Renovables. Vamos a un camino de un mundo con menos combustibles fósiles y eso implica grandes cambios. A día de hoy, por ejemplo, casi la mitad del consumo de energía en España, sumando todo, transporte, calefacción, industria, vivienda, casi la mitad de todo esto es petróleo. Y las renovables, aunque están subiendo poco a poco, ahora mismo solo suponen el 25%. Bueno, pues os han contado por aquí que se está trabajando para que esto sea al revés en 2030 y que sea la energía principal la renovable. En este bloque de energía también hemos escuchado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen, que se ha pasado por aquí y ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros va a aprobar ayudas por valor de 360 millones de euros para mejorar la eficiencia energética y la climatización en hospitales, en centros de salud, en centros educativos, todo esto de titularidad pública. Mira, la escuchamos. Hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales también públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento. Y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos. Una iniciativa, Francino, que va a ayudar mucho a soportar el calor, sobre todo en estos veranos anticipados que estamos empezando a vivir y que son cada vez más fuertes y que hacen sufrir mucho, sobre todo a los más pequeños en los colegios públicos. Aprovecho para recordar y para destacar que el Biopark, desde el que estamos abriendo hoy la ventana, se ha convertido en un refugio climático
en plena ciudad, además. Efectivamente, ahí... Donde hay diferencia de sensación térmica que llega en alguna ocasión entre el centro de Valencia y Biopark hasta 10 y 11 grados. Exacto. Y eso también te hace ver que no solamente es no emitir contaminantes de combustión de materiales fósiles, sino también ayudar a recuperar y reproducir la cobertura vegetal, los bosques, las selvas, que son las que nos dan abrigo y además son grandes sumideros de CO2. Ya. Gracias a nuestra compañera Laura Bermejo, que nos ha dado la última hora de este proyecto de Seremos, que tiene lugar en Madrid y que a las 7 de la tarde en la cadena SER tendrá una programación especial. Pero si yo decía que las 3 preguntas fundamentales en esta cita son intentar responder a dónde, cómo y cuánto viviremos en el futuro, hay otra pregunta que sobrevuela desde sus orígenes al ser humano, que es quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Que aparte de ser una canción de Siniestro Total, es algo que tal vez se le podría plantear al Papa. De hecho, el libro de Javier Cercas, con el Papa anterior, tiene que ver con una duda que tenía su madre y que le trasladó y que es una cosa muy, muy interesante. ¿A qué viene todo esto? A que el Papa está a punto de llegar a España. Se han dicho tantas cosas y tan variadas. Que hoy tenemos una cosa lateral que es muy interesante. Porque hay quien ya se ha cruzado con el Papa. O para ser más exactos, quien ha grabado al Papa. Es una mujer aragonesa, cineasta, feminista y atea, para más señas, que se llama Paula Ortiz, que acaba de dirigir al Papa León XIV en un documental sobre la tumba de San Pedro, que se va a estrenar este próximo otoño con motivo de los 400 años de la inauguración de la Basílica. Te dices, ostras. En Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero el de Paula Ortiz es realmente singular, ¿no? Bueno, fíjate, a Paula Ortiz a Roma la llevó la productora española AF Films de la mano del propio Vaticano. Y además fue muy curioso, Carles, y a través de otra película suya que ella ya casi había olvidado. Curioso, es un encargo del Vaticano a una productora española, AF Films, y paralelamente es cierto que en el Vaticano habían visto Teresa, que es una película que nosotros hicimos sobre el libro de la vida de Teresa de Ávila, que realmente es una película sobre la duda. Al principio, la primera reunión, no sé cuántas veces llegué a preguntar, pero ¿estáis seguros que me lo estáis ofreciendo a mí, que me estáis proponiendo hacer esto? Porque efectivamente yo no soy una persona que participe de la Iglesia Católica. Pues fíjate, muchas sorpresas. Tenía este encargo y con una, además, ella no contaba, que era dirigir al mismo Papa León XIV. León XIV sí que dijo que sí a venir él a hacer su propio texto. Y eso nos lo avisaron por cuestiones de seguridad 2 horas antes. Entonces, yo de pronto tuve muchísima presión, y al mismo tiempo no, fue muy, muy, muy curioso. Y la dirección del Papa es un tipo tranquilo, es un tipo quizá aparentemente más torpe en lo social de lo que era Francisco, más tímido, pero es muy preciso. Es un matemático. ¿Y se dejaba guiar? Se dejaba guiar y de hecho muy amable. Muy amable, que hasta quiso que Paula le dirigiera en castellano, fijaos, pero tenía que salir la toma la primera, eso sí. Claro, porque... él estuvo en Perú, ¿no? De eso le viene el conocimiento del castellano. Sí, lo domina y lo utilizó en esta grabación. Pero ojo, porque esto tenía condiciones muy claras y muy especiales. Escuchad cómo se tiene que grabar al Papa. Las condiciones que nos dijeron en el Vaticano en el momento en que rodamos al Papa, nos dijeron, a mí de pronto me dieron las directrices fueron estas: sete mezza, Santo Padre, en el Santo Sepulcro. Y yo, ¿cómo? O sea, que no estaba entendiendo. Y entonces me dijeron, one take, one shot. Una toma, un plano y en una toma. O sea, lo de corte ni a repetir no vale aquí. No se podía repetir con el Papa, a no ser que el Papa quisiera repetir. ¿Y le salía a la primera o no? Sí. El tío se repasó el texto y se lo sabía. Y de hecho, estuvimos un rato y me pidió permiso para irse a repasar. Esto es una cosa muy bonita. Pues repasó el Papa, Qué le salió la primera y bueno, el documental ya está grabado, conducido por el actor Chris Pratt, que es el de los Guardianes, ¿no? de la Galaxia, eso es, y con imágenes además nunca vistas de las profundidades de lo que hay debajo del baldaquino, que es donde se asienta la antigua basílica encargada por Constantino y donde más abajo todavía queda esa necrópolis donde se supone que está la tumba de Pedro. Un lugar impresionante, nos decía Paula, y le preguntábamos también por la experiencia. ¿Deja huella aún siendo una no creyente? Por supuesto que sí, es imposible que sea inocuo. Primero hay una cuestión de privilegio y de responsabilidad por ir a un sitio. Cuando llegas allí, a mí lo que me impactó mucho al verlo vacío, por la cantidad de esfuerzo humano
Eso es imposible que te deje igual. Es realmente una experiencia apabullante, única y muy conmovedora en un sentido etimológico de cómo te mueve por dentro. Entonces sí que no me da igual, aunque yo no participe del dogma católico, de la religión católica, sí que es cierto que yo hay una dimensión espiritual y simbólica del ser humano que me importa mucho y que allí es brutal. Bueno, pues el documental, con el Papa León XIV incluido, pues se estrenará ya, está listo para estrenarse este otoño. Muy bien, un abrazo grande, Eva. Un abrazo, adiós. La Ventana, en Ser Podcast. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación, con Fernando González Sitges, muy contento de la conversación que hemos mantenido. Encantadísimo. Con Julián Jiménez, con Mariela Cubells, con Carlos Eita y con el capitán de Todo por la Radio, Toni Martínez. Un aplauso. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Para anunciar ya algo de lo que viene a continuación en la segunda hora del programa, que es Todo por la Radio, ¿no? Todo por la Radio, sí. Hoy estaremos con, aparte de especialistas secundarios y el Mundo Today, estaremos con Ana Morales, que sabes que nos trae cada semana información sobre ciencia y su vínculo con la ficción. Y como tenemos esta imaginación desbordante, es una sección que llamamos Ciencia y Ficción. Y ficción, sí, sí. Y bueno, ya hablaremos, y estará también el Mundo Today e Iñaki de la Torre. Y también hablaremos sobre lo que tú llamas el ta-ta-ta, que estabas hablando hace unos minutos. Bueno, como estado hablando en la SER de todo lo del sumario, del EIRE y ta-ta-ta-ta. Bueno, pues con más detalle, digamos, con un poquito más de precisión. No, con este concepto tuyo, digamos, de lo que vendría a ser el ta-ta-ta, también, por supuesto, lo trataremos. Oye, hay muchas noticias como todos los días y vivimos en este... frenesí. Frenesí, sí, iba a decir electrizante. Sí, sí, realmente es un momento en el que estás como enganchado, y si te desenganchas un par de días, dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos más? Yo ayer tenía un poco, no solo ayer, pero ayer tuve especialmente la sensación de que como en cada boletín informativo, que son boletines horarios, íbamos adjuntando frases, descubrimientos nuevos que aparecen en un sumario kilométrico, digo, coño, ¿dónde está la perspectiva? Yo necesito un poco de contexto. La verdad que yo me perdía en algún momento. Bueno, hombre, todo el mundo te pierdes tú, imagínate, todo el mundo se pierde, pero la perspectiva, digamos, yo creo que cualquiera puede ver que la perspectiva buena no es. No. Digamos, tú dices, no, esto no lo acabo de entender, quién era el que se reunía con el otro, sí, era ¿cómo? directora, ¿en qué año? Pero la perspectiva, la perspectiva del ta-ta-ta, positiva no sería. Pues en un ratito, después de las noticias, lo comentamos con detalle en Todo por la Radio. Fernando González Sitges, muchísimas gracias por acogernos. Muchísimas gracias a vosotros. Por abrir la ventana en el Biopark y como MacArthur, nos vamos pero volveremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.